Hola, buen día. Hoy estamos en Encuentros el Podcast. Estamos con Catalina Garzón, embajadora de Way2. Entonces, nada, hoy vamos a hacer muchas preguntas sobre cómo emprender, qué tan difícil es en Francia, porque no es aquí en Colombia. Entonces, bueno, estamos con Juanita y Mariana. Hola a todos, pues ya Juana lo mencionó un poquito, mi nombre es Juanita, estudio comunicación corporativa y la idea es nutrir mucho este ejercicio del podcast pues con la oportunidad de tener a Cata acá. Bueno, yo me llamo Mariana Paz, también estudio comunicación corporativa y pues sí, leer más sobre cómo funciona todo este mundo de viajar y aprender un nuevo idioma. Perfecto, entonces soy Juana Garzón, comunicadora audiovisual y pues nada, estamos aquí con Cata. Entonces, Cata, cuéntanos un poco más sobre ti, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Garzón, soy colombiana. Actualmente estoy viviendo en Francia, llevo 5 años y medio viviendo en Francia. Sin embargo, pues en el exterior llevo viviendo aproximadamente 8 años. Pues yo inicialmente estuve viviendo en Colombia, en Bogotá, soy de Bogotá, hice mis estudios de educación profesional como ingeniera industrial en la ciudad de Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander. Y posteriormente pues estuve trabajando en Bogotá, en todo el área de logística. Y, y pues nada, en algún momento quise mejorar mi inglés porque cuando estuve trabajando como ingeniera industrial perdí oportunidades de trabajo porque no tenía un buen nivel de inglés. Entonces esto fue lo que me motivó para viajar al extranjero, a finalmente poder sentirme a gusto con el idioma, el nivel de inglés que pues, yo quería alcanzar. Y bueno, estuve viajando por diferentes países, pero pues más adelante les voy a contar un poco más de mi proceso. Listo, Cata, pues queríamos saber un poco más de qué es Way2, cómo nace esto, toda la historia, cómo llegaste a donde estás hoy. Bueno, pues como lo venía diciendo, yo lo que quería era inicialmente viajar a mejorar mi nivel de inglés. Cuando yo llegué a Malta, tuve una oportunidad de trabajar como agente ayudando a más personas a viajar, a aprender idiomas, inicialmente pues en Malta, donde yo estaba ubicada. Y pues en algún momento yo dejé de trabajar con esta agencia y lo que hice fue continuar trabajando en el sector de gaming, con una empresa de videojuegos. Entonces esta empresa era de Islandia, lo que hizo que viajara por unos meses a vivir a Islandia. Eh, Posteriormente, pues la gente me seguía contactando constantemente para precisamente ayudarles en sus procesos emigratorios. Entonces, esto hizo que yo abriera mis propios contratos con las escuelas y que continuara ofreciendo estos servicios. Básicamente lo que funcionó fue el boca a boca, o sea, literalmente eran personas que ya habían viajado conmigo y que les había gustado la experiencia. Entonces, pues eso fue lo que me motivó a continuar ayudando a la gente. Y pues en algún momento yo dije, ok, necesito, ya que estoy aquí en Francia, porque después de Islandia viajé a Francia y ya sabía que Francia era el país donde yo quería vivir. Entonces yo lo que dije fue, necesito legalizar mi negocio, necesito ahora sí crear mi empresa y pues qué mejor que en el país en el que quiero vivir. Entonces creé Way2 aquí en Francia y pues ya llevo aproximadamente 5 años y medio viviendo acá y pues ayudando a la gente a, como les decía, a viajar a diferentes países a aprender idiomas o a hacer estudios de educación profesional o también programas como Au Pair en Estados Unidos. Ok, a mí me gustaría seguir con la pregunta de, nos contabas que estás en Francia, sabemos que crear empresa acá o en cualquier parte del mundo es bastante complejo, incluso más acá en Colombia, en Francia no me quiero imaginar los procedimientos, un montón de temas, quiero como saber un poco más de eso. Pues mira, realmente fue muy difícil y sobre todo cuando tú no hablas el idioma. Antes de yo venir a Francia, yo absolutamente ni una palabra sabía decir. Por ahí lo que escuchaba y lo decía absolutamente mal, que era el bonjour, y ya está, era lo único que yo, o el merci que uno dice. Eh, y pues obviamente imaginarme yo creando una empresa en Francia era algo que yo nunca pensé que fuera a lograr, sinceramente. Eh, pero mira que cuando tú emigras, yo siento que realmente tú pasas por un proceso de transformación, donde tú aprendes a conocerte a ti mismo, ¿sí? Donde tú realmente sacas lo mejor de ti, porque la misma necesidad de tener un visado y que tú necesites como tal tener en muy poco tiempo algo que te ayude a avanzar en tu proceso personal, profesional o de estudios, hace que tú te muevas más rápido y que ganes más confianza en ti mismo. Entonces, pues obviamente sí, es muy difícil crear empresa acá, sobre todo cuando no tienes el idioma, pero algo que yo recomiendo muchísimo es, primero, tener como investigar, ir a la fuente siempre. Entonces, yo lo que intenté cuando yo estaba estudiando idiomas en la universidad, se llama la Université Rennes 2, en Rennes, lo que hice fue acercarme con una psicóloga que ayuda a los estudiantes a crear empresas.
Entonces hay un programa que se llama el programa PEPIT en Francia, en toda Francia, y pues básicamente es un programa de apoyo para emprendedores. Entonces, en esos programas te acompañan y te dan todas las herramientas necesarias que tú necesitas para poder crear tu empresa. En mi caso específico, como yo ya tenía clientes, yo ya tenía ingresos, yo ya tenía como todo un poco más avanzado, pues lo que hice fue quizás ajustar algunas cosas, ajustar el business plan y lanzarme directamente con Cámara de Comercio de acá de Francia, pues a crear mi empresa. Obviamente hay que escoger el estatus jurídico y pues hay que realmente empaparse un poquito de cómo funciona aquí, qué tipo de empresas existen, y pues para eso yo recomiendo muchísimo primero, apoyarse en los programas que estaba hablando como Pepit. Segundo, contactos. Los contactos son algo muy importante. Hay muchas personas que son emigrantes también y que ya han creado sus empresas, entonces el apoyo a ellos también es fundamental en estos procesos. Tercero, leer. Hay muchos libros, acá en Francia, muchas bibliotecas, librerías, donde tú puedes ir a encontrar bastante información acerca de cómo crear tu propia empresa. Y pues en nuestro caso, cuando nosotros no tenemos la nacionalidad francesa, a veces algunos procesos son más largos. Necesitas pasar por procesos un poquito más complejos, pero nada es imposible. Simplemente es cuestión de preguntar, ir siempre a la fuente para poder avanzar. Ok, Cata. Cata, nos decías que al principio fue muy difícil porque no sabías el idioma. Quiero que nos cuentes 2 o 3 experiencias que tú digas, uy, no, qué vergüenza, Dios mío, aquí como que te haya pasado, no sé, en Francia, algo así. Wow, ok. 2 experiencias. Quizás hay palabras que son como, a ver, el francés es un idioma que viene con raíces latinas, ¿sí? Entonces hay muchas palabras que se parecen con el español, ¿sí? Y que pues tienen un significado totalmente diferente. Entonces hay momentos en que yo, por ejemplo, utilizo una palabra en español, simplemente la digo con una tonalidad en francés, porque creo que significa eso, ¿sí? Y pues significa una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, pues tú dices, cuando una persona está embarazada, pues yo lo que decía era como embarace, y pues embarace es una cosa totalmente diferente, es besarse. Entonces, son palabras que a veces te juegan en contra y que tú a veces dices, bueno, lo voy a intentar, no importa a ver si la gente me entiende o no, pero a veces con el contexto, pues obviamente la gente te entiende. Y quizás la segunda es que a veces tú haces preguntas de algunas expresiones que tú no conoces y que tú dices, bueno, ¿qué significa esto? Y quizás esas expresiones eh, tienen como un tono, de pronto me ha pasado, por eso lo digo, lo traigo aquí a colación, que tienen un tono un poco fuerte, un poco como por el lado sexual, y cuando tú preguntas así frente a todo el mundo, bueno, ¿qué significa eso? La gente no sabe cómo reaccionar, cómo responderte, pero tú lo haces desde tu ingenuidad de que, o sea, realmente no sabes qué es lo que significa. Entonces, pues, ellos simplemente, pues, a veces intentan explicarte lo que significa eso. Cata, relacionado con lo que tú me decías, ¿los franceses son así divertidos como nosotros, como de ambiente, así, o son un poco más serios? No, pues realmente eso depende mucho de la personalidad, eso depende del contexto, porque pues a veces tú estás en un contexto empresarial donde tú dices, bueno, necesito ser súper seria, utilizar palabras, un lenguaje soutenu se le llama acá como un lenguaje formal, pero mira que, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo como ingeniero industrial en tiempo completo, básicamente ahí cuando yo empecé a hablarles a ellos, por ejemplo, yo al presidente le hablaba de vous, o sea, como usted. Yo siempre lo usteaba y él me decía, no, Cata, no me trates de vous, me tienes que decir tú. Como preguntarle cosas más, pues lo que yo le preguntaba generalmente y era complicado porque pues tú intentas como mantener esa distancia entre el presidente y tú que eres, pues, que haces parte de la empresa, que eres empleada. Y para mí fue difícil eso. Y ellos, pues precisamente utilizan este lenguaje formal como perdón, no formal, pues como para tener más confianza. Y realmente utilizan muchísimas expresiones que lo hacen a uno reír y que no tiene que ser efectivamente, pues, como rígido. Entonces, realmente ellos son como nosotros. Tienen su humor, pero quizás de una manera diferente. Me parece súper interesante eso porque uno logra identificar eso, los escenarios y el tipo de comunicación, y más en otro idioma que es aún más divertido de analizar, ¿sabes? Quería hablar un poco más sobre el tema de, digamos, el impacto que tienen todos estos programas en las personas en general. Tú hablabas que te ha impactado de buena manera en tema de trabajo, en tema de relaciones también. Cuando alguien entra a ese tipo de programas, ¿cómo impacta en su vida? ¿Cómo tú crees que impacta? De manera de pronto profesional, relacional. Sí, mira, pues yo considero, no solo por mi experiencia personal, sino por los procesos de todos los estudiantes, personas desde
los 17 años hasta los 50, 55 años que han viajado a diferentes países, yo siento que esto es una transformación realmente interna. O sea, es un proceso donde tú te enfrentas a muchas situaciones que hacen que tú te descubras a ti mismo, que tú ganes confianza en lo que tú eres capaz de hacer. Porque a veces yo siento que nosotros traemos muchos miedos, cargamos muchos miedos. Y cuando tú te enfrentas a esas situaciones donde tienes que hablar en un idioma que no es el tuyo y enfrentarte a situaciones para resolver lo que te esté pasando en ese momento, pues básicamente lo que hace es que tú te sientas orgulloso al final, porque tú consigues una solución a lo que te esté pasando. Te comunicas así no tengas el idioma, con señas, con las manos, con tu celular, como sea. Entonces tú empiezas a ganar confianza, muchísima confianza en ti mismo. Y también el viajar te ayuda a descubrir una nueva cultura, unas nuevas formas de ver la vida. Quizás te ayuda también a romper paradigmas que tú tenías instaurados en tu vida, y te ayuda realmente a ver que hay una manera diferente de hacer las cosas, de ver las cosas. Entonces, pues realmente es un aprendizaje y una forma de que tú te desarrolles personalmente, y también obviamente vas a ampliar las oportunidades a nivel profesional, porque pues básicamente tú vas a acceder a mejores oportunidades en el exterior, y pues las empresas ahorita valoran mucho eso, que tú tengas experiencias internacionales y habilidades multiculturales. Sí, bueno, teniendo esto en cuenta, te quería preguntar cómo manejan los desafíos de estos cambios culturales y todo esto, y pues como el estar en otro país, pero cómo manejan todos estos desafíos con los estudiantes. Si tienen algún, no sé, hacen talleres, reuniones, así como para hablar con los estudiantes de cómo se están sintiendo. Pues mira, lo que nosotros hacemos es un acompañamiento antes del proceso, durante el proceso, y ya cuando llegan a Malta hacemos simplemente un seguimiento, bueno, no solo Malta, sino pues todos los países que ofrecemos. Un seguimiento de pues cómo la persona se está sintiendo, si realmente está en el programa en el que quiere. En ocasiones, por ejemplo, tenemos estudiantes que son jóvenes, que tienen 17, 18 años, y que pues obviamente necesitan, yo siento a veces que un acompañamiento pues más cercano, porque a veces tú no tienes esa experiencia y tienes quizás muchos miedos. Yo siento sobre todo que es el miedo. Y lo que tú tienes que hacer es, lo que yo hago, es pues darles como esos consejos e invitarlos a participar en actividades, porque no solo eres tú que se encuentra en esa situación, viviendo esos mismos sentimientos cuando llegas a un país nuevo. Hay muchas personas que están en el mismo proceso, y simplemente el hecho de que tú participes en actividades que ofrecen las escuelas, o no solo eso, sino que también el país ofrece, actividades que el país ofrece, eso hace que tú encuentres gente que está viviendo ese mismo proceso, y que compartas y crees links con esas personas, y que pues realmente al final tú te vas a dar cuenta que esas personas se convierten en tu familia, primero en tus amigos y luego terminan convirtiéndose en tu familia, porque la gran mayoría de nosotros viajamos solos. Entonces cuando tú ya llegas allá, pues básicamente formas unos lazos muy grandes con estas personas. Cata, súper interesante lo que nos cuentas. Ahora retomando el tema de Way2, te quiero preguntar cómo fue esa experiencia de vender tus primeros cursos, de vender tus primeros programas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Pues realmente, chicas, yo lo que hice fue compartir lo que yo había vivido. Entonces, esas primeras experiencias de vender estos primeros cursos de idiomas, realmente fue cuando yo estaba en Malta, y no fue con mi propio emprendimiento, sino fue con esta agencia que me dio la oportunidad para iniciar a hacer este tipo de procesos. Y pues la verdad lo que yo hacía era compartir desde mi experiencia y desde la experiencia de mi hermana, porque yo viajé con mi hermana, pues cómo era el proceso. Entonces, obviamente, al yo darme cuenta de que había podido, desde mi experiencia, motivar a otra persona a que lograra también este mismo objetivo, pues fue algo que a mí me llenó. O sea, yo siento que cada vez que yo tengo una conversación con un estudiante y que le comparto todas las oportunidades que pueden encontrar en el extranjero, y que le recuerdo básicamente esa fortaleza que uno tiene, porque a veces uno no confía en sí mismo y cree que son tantas cosas y tanto dinero quizás que hay que invertir en estos procesos, que uno lo ve tan largo de poder alcanzar estos objetivos. Mi objetivo personal es demostrarle a la gente que si yo pude hacerlo en algún momento, pues que ellos también lo van a poder lograr. Porque yo en el momento cuando yo hice mi proceso, yo no tenía la cantidad de dinero que necesitaba para poder lograr pues hacer este viaje. Entonces, básicamente fue eso, fue desde mi experiencia personal, compartirle a la gente y motivarlos y decirles, ustedes también pueden hacerlo. Si yo puedo hacerlo, ¿por qué los demás no lo van a poder hacer? Y estoy hablando como de esto de cómo motivas al resto de las personas. Quería saber si le quieres dejar como algún consejo a las personas que quieren iniciar un negocio similar a este. O en general, cómo iniciar un negocio afuera del país. Bueno, pues yo creo que el consejo que yo le daría a esta persona es, la clave está en organizarse bien, en tener el objetivo claro,
en apoyarse de los programas que existen en el país donde estés creando tu emprendimiento. Estoy 100% segura que existen en todos los países programas donde te ayudan y te acompañan durante el proceso de creación de tu empresa, donde te dan todas las herramientas que necesitas. También participar mucho en conferencias, participar en workshops que realicen en el país en donde estás, para que pues tengas las herramientas de Cámara y Comercio de ese país para pues poder crear tu empresa de la mejor manera posible. También considero que es importante todo lo que tiene que ver con el networking, encontrar gente que esté pues, realizando un proceso similar al tuyo, que te pueden guiar, que quizás ya han pasado por ese proceso y que pues te pueden dar herramientas que pueden llegar a ser útiles para tu proceso. Y pues también lo que yo mencionaba en algún momento, leer y leer acerca de pues cómo poder crear tu empresa desde cero y de una manera correcta. Cata, en serio que es una inspiración para todas las personas que queremos en cualquier momento emprender. Eres un ejemplo realmente, pero más allá de eso yo quiero que tú nos cuentes qué vende Way2. Ya nos dijiste cómo lo creaste, cómo fue todo el proceso, pero ahora quiero que nos cuentes un poco más sobre los programas que vendes, cómo se hace, cuáles personas pueden participar en aquellos programas y, por qué no, unos consejos para todas aquellas personas que queremos viajar al exterior a aprender un nuevo idioma. Bueno, pues mira, más que vender programas, yo no veo Way2 como una agencia que vende programas y ya está. Lo que nosotras intentamos es ver realmente cuál es el objetivo de la persona. Y digo nosotras porque este proyecto lo estoy haciendo también con mi hermana y hay todo un equipo detrás, un equipo que me ayuda con el tema de redes sociales y demás. Entonces, lo que nosotras intentamos siempre hacer es saber con qué objetivo esta persona quiere aprender ese idioma, ¿sí? Porque no solo es ir y estudiar un idioma y ya, sino es qué hay detrás de eso, ¿sí? Porque mi objetivo como tal es poder ayudar a la persona a alcanzar ese sueño que tiene. Que obviamente el idioma o el proceso au pair o el programa de educación superior es como el fin para poder lograr ese objetivo que tiene a largo plazo. Entonces, quería aclarar eso porque para mí lo más importante no es el curso o el paquete o el programa, simplemente es como la motivación real del estudiante. Si quiere quedarse a vivir en el exterior o si quiere simplemente estudiar, tener su diploma y posteriormente devolverse a su país de origen. Eso primero. Segundo, dentro de estos programas que nosotros ofrecemos, básicamente son 3 cosas que ofrecemos en este momento. Programas de idiomas en diferentes países. ¿Qué idiomas ofrecemos? Inglés, francés y español. Pues claramente español para todas las personas que viven aquí en Europa que hablan otro idioma como el francés, el alemán, el inglés y que quieren ir a Colombia a aprender el español. Francés y inglés, sobre todo es para los latinoamericanos. Nuestros clientes, nuestro nicho de clientes son en su gran mayoría los latinoamericanos o los españoles, aunque también hay una gran parte de franceses que han viajado a diferentes destinos a aprender idiomas, pero sobre todo aquí lo hacen por una duración más corta. El segundo tipo de programa que tenemos son programas de educación superior, donde las personas, nosotros tenemos algunos programas, pero pues claramente todos tienen experiencias diferentes, profesiones diferentes. Entonces lo que ayudamos es sobre todo en los procesos de emigración, hacemos un acompañamiento para preparar todo lo que tiene que ver con visado, también todo lo que tiene que ver con el ticket y demás, para poder viajar, sobre todo con programas de educación superior, aunque también tenemos convenios con escuelas como GBS, que ofrece programas de educación superior en Inglaterra, y también aquí en unas universidades en Francia. Y por último tenemos los programas de au pair para pues, jóvenes menores de 30 años que quieren pues, mejorar su inglés y recibir un ingreso económico y tener una experiencia en el extranjero. Ok, me parece muy interesante. Yo me quedé, fue con ese valor diferencial que alcancé a notar, lo que nos hablabas, en cuanto a que ustedes no venden programas, sino venden como perfiles para esas personas, como planes para esas personas para que cumplan sus objetivos. ¿Consideras que ese es el valor diferencial? En lo personal, yo he conocido varias empresas que se dedican a esto porque sí me interesa estudiar en el exterior, así sea como unos meses, curso de verano, y a mí lo que de pronto me choca un poco con esas empresas es que lo veo muy sistematizado. Y he escuchado también de voz a voz que hay bastantes experiencias pues malas en las casas donde se quedan, en las instituciones donde están. Entonces, te quería preguntar eso. ¿Consideras que ese es el valor diferencial y que eso contribuye a que de pronto las personas tengan mejores experiencias? Claro que sí, o sea, yo siento que eso es la clave para nosotras. La clave es realmente identificar qué es lo que la persona quiere, porque cada persona va con unas metas y un objetivo totalmente diferente y tienen expectativas diferentes. Entonces, para mí esos primeros 30 minutos es más, mira, yo paso gran parte de mi tiempo haciendo asesorías que son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo, donde hablo con la gente e intento entender qué es lo que realmente ellos quieren lograr a largo plazo.
para poder precisamente ajustar los planes que nosotros tenemos a lo que ellos están buscando en específico. Y viendo también, digamos que esos factores claves que me pueden también ayudar a identificar si esa persona tiene los recursos y el perfil para ir a ese país que está en ese momento pues seleccionando, porque a veces uno simplemente scrollea en TikTok o en Instagram o en las redes sociales y pues le empieza a salir a una publicidad de un país en específico y la persona llega diciéndome, Cata, es que me quiero ir para Australia porque es que ese es mi país, eso es lo que yo quiero. Y cuando yo veo el perfil y cuando yo empiezo a analizar a la persona y lo que quiere posterior al curso de inglés, pues yo me doy cuenta que quizás ese no es el país que se adapta mejor a lo que esa persona está buscando. Entonces al final de cuentas, la persona va a estar 100% agradecida porque se va a dar cuenta que quizás al hacer un cambio de país, pues tiene realmente lo que quería lograr posteriormente, que por ejemplo puede llegar a ser que trabajar en mi profesión en el extranjero, en otro país, que quizás en Australia puede llegar a ser más difícil porque se necesita tener X cantidad de puntos, porque cada país tiene unas condiciones totalmente diferentes a las otras. Entonces, quizás en ese país lo hubiera podido lograr, claro que sí, porque todo en esta vida es posible, simplemente que hubiera podido llegar a tomar más tiempo, que hubiera podido llegar a ser más difícil o quizás más costoso. Entonces, pues es eso, es como poder darle toda la información a la gente respecto a las necesidades de cada uno. Listo, pues me gustó mucho eso que dices, que no mandas a las personas, por decirlo así, al país que quieren, sino que los asesoras para ver de qué manera pueden llegar como al lugar que quieren. Pero bueno, te quería preguntar sobre algo específico que dijiste, de los puntos que acumulan, algo así, como de que la persona tiene ciertos puntos. Quería saber un poquito más de eso. Pues mira, cada país tiene unas leyes y normas específicas. Entonces, cuando las personas quieren emigrar y quieren posteriormente trabajar en su profesión, hay algunos países donde tú necesitas tener cierta cantidad de certificados y esos certificados te dan una cantidad de puntos específicos. Entonces, cuando tú eres emigrante, a veces tú puedes hacer la homologación de tus títulos y eso te va a generar una cantidad de puntos. Como a veces esos títulos no son válidos porque pues ellos hacen un análisis. Hay entidades, por ejemplo, aquí en Francia existe una entidad que se llama ENIC-NARIC, que te hace la homologación de tu perfil, de tu profesión. Por ejemplo, yo te doy mi ejemplo personal. Yo hice una carrera como ingeniera industrial durante 5 años. Aquí los ingenieros hacen una carrera durante los mismos 5 años, pero salen con una maestría, ¿sí? Entonces, aquí mi título está calificado como Bac plus 3, que básicamente significa Bac más 3. Es un tipo de certificado como si yo hubiera hecho simplemente 3 años de estudio, cuando en realidad yo hice 5. ¿Por qué? Porque nosotros no salimos con un máster desde Colombia. Estudiamos 5 años, nos especializamos quizás en algunas universidades en un área específica, pero pues cada país es un mundo diferente, su sistema educativo es totalmente diferente y pues hace que precisamente uno tenga que revisar esas pequeñeces para ver cuál es el país que realmente vale la pena y en donde puedes llegar a conseguir más oportunidades en tu sector profesional. Porque, por ejemplo, ahí el sector de gaming en Malta es uno de los más grandes. Entonces, si tú tienes conocimientos en ese sector, pues vete para allá. Pero si tu core está, no sé, en ingeniería civil o no sé, en ciencias humanas bueno, hay diferentes países para cada cosa. Entonces, hay que ver más allá del curso de inglés, el curso del idioma como tal, o el programa de educación profesional, sino también las oportunidades que hay detrás y si realmente la persona está interesada en eso, porque si la persona solo quiere ir, estudiar el idioma y volverse a su país, pues perfecto, o sea, también es válido y quizás cualquiera de los países que él quiera escoger, pues va a estar bien. Simplemente también revisar otros factores que pueden llegar a ser importantes para esa persona y que quizás los pueda encontrar mejor en un país que en otro, ¿sí? Claro, Cata, en serio que muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste, ha sido muy útil esta información para nosotras. Para ir cerrando, yo te quiero preguntar como por 5 tips que tú les quieras dar a una persona que realmente quiere ir a estudiar inglés en el extranjero y por qué Way2 es la mejor opción. Ok, 5 tips. Si tú quieres ir a estudiar en el extranjero, empieza a estudiar desde ya el idioma que quieras estudiar. Entonces, la gente dice, pero yo no tengo plata, pero yo no tengo tiempo, siempre es cosas y lo que hay que hacer es 5 minutos. Mira, descarga aplicaciones como Duolingo, hay bastantes aplicaciones, hay videos en YouTube, puedes seguir cuentas de Instagram que pues hablen ese idioma y que tú te veas reflejado y que realmente te guste el contenido que esa persona hace. Y poco a poco vas aprendiendo algo, una nueva palabra, una nueva expresión. Realmente es tener esa motivación y bueno, ese sería como mi primer consejo, como descargar aplicaciones, consumir contenido que esté en ese idioma y empezar a estudiar un poquito antes de viajar. Segundo,
como yo mencionaba, es ver más allá del curso del idioma que quiera estudiar, qué quiero hacer con eso finalmente, cuál es mi objetivo a largo plazo. Quedarme viviendo en otro país, devolverme a mi país de origen, a continuar trabajando, eh, pues realmente ver qué es lo que quiero lograr después de tener ese diploma. Pues para que precisamente tengan más tiempo para planear bien cuál es el siguiente paso y cómo lograr ese siguiente paso. El tercer consejo que le daría a esa persona es comenzar a investigar acerca de todos los países que puedan tener ese idioma y qué oportunidades pueden llegarte a dar ese país. Cuarto consejo que le daría a una persona sería empezar a organizar el proceso con tiempo, porque cuando se acercan a mí a preguntarme, yo les doy una información y posteriormente, si tú lo haces con tiempo, por ejemplo, si tú haces una reserva de un curso, tú puedes hacer una reserva de aquí a dentro de un año. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a 16 de marzo y si tú quieres estudiar en 16 de marzo del 2026, lo puedes hacer a precios de ahorita. Entonces, cuando tú lo planificas y lo haces con tiempo, puedes ahorrarte bastante dinero. Entonces, eso también es algo que yo diría. Y quinto, es creer en ti. Yo pienso que eso es lo más importante, es creer en que independientemente de que tengas o no tengas el dinero, en que pues realmente yo sé que al inicio uno tiene muchos miedos, muchas preguntas. Yo considero que lo más importante es creer que tú lo puedes lograr y que es simplemente cuestión de organización y cuestión de estar 100% seguro que es lo que quieres hacer, así sea por intentarlo y decir, ok, lo intenté, lo logré, me gustó o definitivamente no me gustó, no es lo mío y regresé a mi país, pero no vas a regresar con igual, vas a regresar con una cantidad de nuevas experiencias. Para mí, los procesos que yo tuve cuando viajé a aprender diferentes idiomas, eso lo que hace es cambiarte la vida, revolucionarte la vida. Y tú aprecias cosas que quizás antes no apreciabas de la misma manera. Las relaciones con tus familiares, los momentos que pasas con tus amigos, son cosas que tú quizás a veces no aprecias y que cuando estás en el extranjero empiezas a extrañar. Entonces, pues, bueno, esos serían los 5 consejos. ¿Y por qué con Way2? Porque, pues, como ya lo hemos mencionado, bueno, lo he mencionado durante esta conversación, es que, pues, realmente nosotros no queremos vender por venderte y ya está, ¿no? Es simplemente lo que queremos es que tú cumplas tu sueño. ¿Que cuál es tu sueño? No sé, puede ser una cantidad de cosas totalmente diferentes, pero pues eso es lo que nosotras queremos lograr, es que tú puedas tener esa experiencia y que puedas lograr lo que tú quieres y lo que tú quizás estás soñando desde hace tiempo. Cata, en serio, muchísimas gracias por toda la información que nos ofreciste en este podcast. Yo en lo personal he visto los testimonios en Way2 y la verdad como que me inspiran porque todos tienen sueños diferentes, metas diferentes, pero un objetivo en específico que se va a aprender un nuevo idioma. Y también hablan de que tú eres muy de apoyarlos, o sea, de preguntarles en dónde están, en qué aeropuerto, no miras hasta la mejor alternativa para coger tal bus o lo haces de la siguiente manera. Entonces yo en lo personal pienso que también uno de los sellos de la marca personal de Way2 es como ese acompañamiento personalizado que le hacen a todos los estudiantes y es que se sienten acompañados, porque al final de cuentas así viajen en pareja, pues están dejando a su familia aquí, entonces se sienten como solos, hay veces tristes, entonces es muy bonito que una empresa pueda ofrecer también eso, como que se sienta en familia. Entonces, la verdad, en serio, muchas gracias, Cata, es un gusto tenerte aquí en este podcast, gracias por darnos tu tiempo, la oportunidad de hablar contigo y que tú nos recomiendes tantas cosas de cómo emprender en otro país y cómo hacerlo, y también en confiar en uno mismo. Claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Pues la verdad es que yo siento que cuando tú tienes ese objetivo y ese sueño, a veces, como lo decía, los miedos y la cantidad de información como que te agobia, pero realmente es simplemente cuestión de organización y de confiar en ti y ya, y eso se puede lograr. A mí me parece bastante interesante el ejercicio. Considero que me llevo una alternativa para cuando quiera hacer cualquier ejercicio, pues de irme del país, así sea por un tiempo. Me gustó mucho la forma en la que hablas, Cata, en cuanto a que se ve que tienes pasión por esto. Y nada, me gustaría que nos dejes como las redes sociales de Way2 para que podamos ir a mirarlas, ir a profundizar un poquito más en esas historias que nos contaba Juana. Claro que sí, yo voy a compartirles, es @way2discover. Igual yo les voy a, yo creo que lo podemos dejar en la descripción de este podcast, pues las redes sociales, y también nos pueden ver en www.way2discover.com, ahí está nuestra página web, en YouTube también nos encuentran, en TikTok, bueno, y lo que es YouTube y TikTok, Way2Discover. Listo, dale, muchas gracias. También yo veía que tú tenías asesorías gratuitas. O sea, las asesorías. Pues básicamente eso es algo que nosotros hacemos, asesoramos gratuitamente a la persona para que pueda precisamente planificar con tiempo qué es lo que quiere hacer y que pueda pues aprovechar las promociones que hay constantemente cada vez, que lo pueda hacer a un valor económico. ¿Y cómo podemos agendar esa asesoría? ¿Por medio de la página web?
En Instagram, en la página ok. web, ustedes simplemente en la página web, ahí está el botón para comunicarse en vía WhatsApp. En Instagram nos pueden dejar un mensaje o también está el botón para que se comuniquen vía WhatsApp. Pues como estamos en Europa, obviamente tenemos diferentes horarios, pero siempre lo que hacemos es intentar agendar, pues obviamente en un horario que les convenga a los dos y tanto a ustedes como a nosotros. Y pues nada, y sí, las asesorías son gratuitas. No, pues muchas gracias por este espacio y la verdad me quedo como con una idea muy bonita de lo que es Way2, porque me parece una empresa muy humana y que de verdad busca conectar con las personas para hacer realidad sus sueños. Me parece muy lindo. Gracias, gracias chicas, gracias por este espacio. Gracias. Chao. Chao.